la homosexualidad y la Biblia. Hoy en día es un tema que necesitamos conocer muy bien. Todos los días nosotros estamos escuchando noticias acerca del movimiento homosexual, o como se ha dicho, la agenda gay. Basta que usted abra el internet o mire su periódico o vea los noticieros por la televisión, y todo el tiempo están hablando de ese tema. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos analizar a la luz de la Biblia qué es lo que la Biblia habla sobre este tema. Miremos ahí la diapositiva siguiente para tener una mejor claridad. En el año 2002 se hizo esta encuesta en los Estados Unidos acerca de una pregunta que se le hacía a la gente: ¿qué piensa usted sobre la Biblia y la homosexualidad? ¿Cuál cree usted que es la posición de la Biblia con respecto al homosexualismo? Y entonces el 53% de los encuestados dijo que la Biblia condena la homosexualidad, que esa era su percepción. El 27% dijo que la Biblia no la condena. Y el 20% restante dijo no saber o no respondió. ¿Sí? O sea que aquí con esto lo que queremos mostrar el panorama es que hay mucha gente confundida con respecto a este tema. Bueno, uno podría llegar a hacerse muchas preguntas: ¿por qué la gente no sabe o no responde? ¿Cierto? Puede ser porque de pronto es que no leen la Biblia, no tienen conocimiento, entonces más bien se abstienen de dar la respuesta. Pero llama la atención el porcentaje del 27% de personas que dicen que después de haber tenido conocimiento acerca de, o haber ido a la Escritura, ellos consideran que la Biblia no condena el homosexualismo. Sigamos ahí adelante, veamos otra diapositiva. Vemos nosotros que dentro del mundo religioso, ha ocurrido también algo que dentro de lo que se llama el cristianismo no había pasado durante muchos siglos y empezó a ocurrir últimamente. Y es que, por ejemplo, en el año 2003, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos ordenó al ministerio de ellos a Jim Robinson, un señor declarado abiertamente homosexual, con una pareja homosexual y al que dice amar y con el que supuestamente se casó, y lo nombraron en esa iglesia, como para que nosotros nos vayamos dando cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo religioso y de lo que se denomina el cristianismo. Amén. También la Iglesia Metodista Unida en el año 2004 ordenó al ministerio de ellos a una mujer llamada Karen Darman, que era abiertamente lesbiana y que también aparece en internet o con sus fotografías con su pareja homosexual, donde ella defiende abiertamente la agenda homosexual. Pero para que nos terminemos de ilustrar mejor, miremos otras cosas que también han venido pasando en otras denominaciones que se denominan cristianas. Por ejemplo, en el año 2004, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos derrotó por un estrecho margen de 259 a 255 votos, ¿sí?, una medida que había sido el primer paso hacia la ordenación de homosexuales en el ministerio de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Esta votación que estamos viendo ahí es una votación hecha por los propios ministros de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, ¿sí? Llama la atención que fue derrotada por un estrecho margen, ¿sí? Y también en el año 2005 un grupo de trabajo de la Iglesia Luterana Unida ha recomendado a la Iglesia Luterana que permita la ordenación de gays, ¿sí? Esto es lo que está pasando en el mundo que se llama cristiano, ¿sí? Y todos los días nosotros estamos, como le digo, todos los días estamos enfrentados a esta situación. Entonces, de verdad nosotros debemos saber qué es lo que dice la Biblia acerca de la homosexualidad. Lo que llama la atención en estos casos anteriores que les menciono es que todas las personas que estuvieron vinculadas con estas decisiones, ellos dijeron que la Biblia no condenaba la homosexualidad. Estamos hablando de personas que leen la Biblia, que por lo menos predican a través de la Biblia y que se dicen que son teólogos o que estudian la Escritura. Entonces, estamos enfrentados ante personas que aparentemente conocen de la Escritura, y ellos decían que las decisiones tomadas es porque la Biblia no condena abiertamente la homosexualidad.
Amén. Sigamos adelante. El 28 de junio de 1969 ocurrió un suceso, y fue que la policía de Nueva York entró en un bar de homosexuales llamado Stonewall, ¿sí?, en Nueva York. Allí la policía realizó una redada contra este colectivo, contra los homosexuales, resultando contusionados algunos de sus clientes, ¿sí? Hubo un enfrentamiento con la policía. En respuesta a este hecho, es como según las crónicas oficiales gays, se desencadenó el movimiento de defensa de los derechos homosexuales, que en apenas 40 años, ¿sí?, inició en 1969, ha conseguido lo nunca jamás visto en la historia de la humanidad, y es que se ha logrado después de 40 años, por lo menos en algunos lugares del mundo, aprobar el matrimonio homosexual, después de 40 años de que ellos hicieron esto. Bueno, lo que no dicen ellos ahí es que la policía llegó a ese bar homosexual porque era un desorden completo, ¿sí? Era un degenero total, que no solamente se dedicaban ellos a sus actividades dentro de ese bar, sino que también formaban escándalos y todo lo demás. Entonces también ocurrió lo que ocurrió. Pero de cierta manera sí hubo, parece que, ciertos abusos de la policía en el trato con estas personas, y entonces a partir de ese momento, ese día se ha escogido como el día del orgullo gay. Por eso es que el 28 de junio, o al sábado siguiente, el 28 de junio, nosotros vemos que salen las personas activistas homosexuales reclamando sus derechos, y que ellos deben ser escuchados y tenidos muy en cuenta, dicen ellos. A partir de ese momento, como les digo, no solamente ocurre el hecho de formar el Día del Orgullo Gay, sino que se unen los homosexuales para formar un trabajo, a lo que ellos le llaman la agenda homosexual o la agenda gay, donde se trazan planes para ellos hacer que la sociedad acepte definitivamente el comportamiento homosexual. Ahora, desde 1969 hasta acá nos hemos dado cuenta que ellos han venido triunfando, que es verdad que lo que ellos se propusieron han venido lográndolo, y muchas de las cosas que ellos han logrado están empeñados en lograrlas. Por ejemplo, ahora mismo en Colombia se encuentra el debate sobre el matrimonio homosexual, ahora mismo en nuestro país, y vemos nosotros que hay unos senadores o unos congresistas a favor y hay otros en contra, y algunos explican sus posiciones a favor, otros explican sus posiciones en contra, y la iglesia muchas veces no sabe qué posición tomar o qué responder ante esta situación. Y necesitamos estar enterados, necesitamos tratar este tema, porque este tema es un tema que se ha hecho muy importante. ¿Y por qué se ha hecho muy importante? No se ha hecho importante porque el homosexualismo sea algo nuevo, porque finalmente el homosexualismo es algo que siempre ha venido con la humanidad. El problema actual es que hay una aceptación cultural del homosexualismo, lo cual es muy diferente, ¿sí? Porque el homosexualismo siempre ha existido en la historia de la humanidad. Vamos a mirar ahí la otra diapositiva. Una de las cosas que la gente homosexual ha dicho es que la persona que no esté de acuerdo con el movimiento homosexual, entonces dicen que ellos lo acusan de padecer homofobia. ¿Ha oído usted esa palabra actualmente? Últimamente es una palabra que se ha puesto mucho de moda, la homofobia. Entonces usted dice, yo no estoy de acuerdo con el movimiento homosexual. Entonces le dicen a usted una vez, es que usted es un homófobo, ¿sí? Homofóbico. Usted no está de acuerdo, usted aborrece, odia, ¿cierto? Usted como que tiene un miedo irracional contra las personas homosexuales, que usted es un homofóbico. Pero resulta que la palabra homofobia es una falacia ad hominem. ¿Qué significa eso? Es una falacia o es una distracción, es una mentira en la cual se pretende atacar a la otra parte, pero sin atacar el argumento verdadero de la otra parte, sino atacando a la persona que cree diferente a uno, ¿sí? Entonces el homosexualismo ha sido muy hábil en eso, y es decirle a las personas que están del otro lado, que no comparten la agenda homosexual, la agenda gay, acusarlos de homofobia. Cuando usted mira en el diccionario de la Real Academia Española qué es fobia, usted encuentra que la fobia es un temor irracional compulsivo, o sea, es algo como enfermizo. Por ejemplo, usted tiene aracnofobia cuando le tiene un miedo irracional a las arañas, ¿cierto? Un miedo irracional. La persona que tiene aracnofobia ve una arañita y apenas la ve, sale corriendo, está enferma, tiene que ser curada de ese problema, ¿sí? Entonces tiene una fobia verdadera hacia las arañas, por eso se llama aracnofobia. Las personas que tienen
que tienen fobia o que tienen miedo irracional a estar en un espacio pequeño, entonces le llaman claustrofobia, ¿cierto? Y eso también puede ser curado porque es una enfermedad, ¿sí? Pero realmente cuando uno tiene reparos hacia el comportamiento homosexual, uno no se puede llamar un homofóbico, porque para ser usted homofóbico quiere decir que usted tendría que tener un miedo irracional hacia el homosexualismo. Pero resulta que mucha de la gente, y la gran mayoría de la gente que estamos en contra del movimiento homosexual o de la agenda gay, realmente nosotros no tenemos un miedo irracional contra las personas homosexuales. No, no es un miedo irracional. Simplemente nosotros desaprobamos moralmente el homosexualismo, lo cual es muy distinto. Entonces, cuando usted le diga que usted es un homofóbico, realmente diga a la persona que siente que usted es un homofóbico que eso es una gran mentira. Que usted, primero, no tiene un miedo irracional por las personas homosexuales, ni tampoco las aborrece o las odia. No. Sino que usted desaprueba moralmente el homosexualismo, lo cual es muy distinto. Pero en esta guerra de la agenda gay, entonces ellos han inventado también este tipo de cosas y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de conocer esos términos para nosotros no identificarnos como homofóbicos. Había un concejal pidiendo en Bogotá una lista de los empleados del Canal Capital, porque ahora el problema del Canal Capital de Bogotá es que para usted trabajar allá tiene que ser un homosexual. Si usted no es homosexual, entonces la entrada del Canal Capital ya se le complica, ¿sí? Entonces el asunto era ese, y por eso había un concejal pidiendo información para ver cuántas personas del movimiento homosexual, ahora ya le llaman también LGTBI, bueno, eso tiene una cantidad de cosas y tratan de ponerlo lo más bonito. Entonces él está pidiendo esa información, son recursos públicos, ¿sí? El Canal Capital es un canal que se maneja con recursos públicos. Si una persona quiere manejar su negocio privado, lo puede hacer como él quiera, pero como son recursos públicos, estaba pidiendo esa información, pero le tocó salir a aquella persona incluso del país por amenazas contra su vida. Hasta eso estamos llegando nosotros actualmente. Hemos llegado en un momento, en una situación donde si usted dice que está en contra del movimiento homosexual, entonces se le dice que usted es una persona retrógrada, una persona anticuada y una cantidad de insultos contra su persona. Parece que la libre expresión entonces en esto no funcionara. Inclusive en España vetaron dos libros. Uno era un libro de un estadounidense que decía cómo tratar y vencer la homosexualidad. Otro era un libro escrito por otra persona de España que se titula La conspiración del movimiento gay. Ambos libros fueron vetados en España, en todas las librerías. Todas las librerías temieron por vender aquellos libros, porque ellos temían las represiones del movimiento homosexual, que es muy poderoso actualmente en el mundo. Y entonces cerraron la venta de aquellos libros y aquellos autores tuvieron que venderlos de otras formas, a través de pedidos por internet, a sus correos electrónicos, de otra manera, pero no pudieron venderlos en las librerías. Quiere decir que esto ha llegado a tal punto ha llegado esta situación, que hasta la libertad de expresión se está coartando cuando usted dice estar en contra del movimiento homosexual. Hasta eso hemos llegado, ¿sí? Y estamos en un peligro hasta que algún día hasta nos prohíban a nosotros abiertamente predicar esto que estamos predicando. Si nosotros no tomamos control, si no tomamos medidas con respecto a esto, hasta puede llegar a ocurrir una situación semejante. Amén. Sigamos adelante y veamos ahí. Vamos ahora a analizar cosas de lo que la Biblia dice acerca del homosexualismo. Un acontecimiento que se ha quedado marcado al hablar de este tema y que no puede pasarse por alto es lo registrado en Génesis capítulo 19 tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si usted mira y lee del capítulo 4 al 11, amén, dice que los dos ángeles que iban a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, ellos llegaron allá a la ciudad llegaron a las ciudades, y dice la Biblia en el versículo 4, pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? O sea, a los ángeles que estaban confundiendo con varones. Dicen, sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo
no tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, y ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Amén. Dios había determinado destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra por sus pecados, por sus aberraciones, por sus abominaciones. Y la situación en Sodoma y Gomorra se presenta para que los lectores de la Biblia nos demos cuenta de que era justo que Dios destruyera Sodoma y Gomorra. Se presenta con el agravio de una situación terrible, y era que llegaban dos seres angelicales que estaban con apariencia humana y llegaron a la ciudad de Sodoma. Y entonces cuando los hombres de Sodoma los vieron, ellos sintieron en su corazón el deseo de violarlos de manera masiva. Esto demuestra que esta sociedad de Sodoma y Gomorra estaba totalmente corrompida. Estaba en un desenfreno, en una perversión horrible, una cosa horripilante. Cuando nosotros, digamos, en nuestra situación actual, en nuestro mundo actual, cuando una persona ve el horror de la violación, usualmente, y la persona incluso sin conocer de Dios dice, esa persona que ha violado, que ha matado, que ha asesinado, una persona que ha hecho una cantidad de vejámenes a niños y violaciones a mujeres y a niños, no merece sino la muerte, dice la gente, ¿cierto? Lo dice la gente inclusive que ni conoce la palabra de Dios, lo dice. O sea que casi que ellos están justificando también lo que Dios pensaba hacer con Sodoma y con Gomorra. Era que el pecado de Sodoma y Gomorra ya había llenado la copa, no era un pecado normal. Era una situación terrible, era una sociedad que estaba totalmente degradada y pervertida, ¿sí? Esa era la situación de ellos. Llegaron 2 extranjeros que ellos confundieron a los ángeles con 2 extranjeros e inmediatamente pensaron en violar a aquellos 2 hombres. Cuando Lot intentó defenderlo, entonces también intentaron violar a Lot, pero dice la escritura que los ángeles lo tomaron para adentro, cerraron la puerta tras sí, y eso fue lo que aconteció. Ahora, la lectura cuando uno la hace es tan clara, la lectura de la palabra de Dios, usted la puede ver tan clara, que había una maldad también en ellos, había una corrupción en ellos de el vicio homosexual también aquí, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros leemos la escritura, lo vemos así, pero resulta que la agenda homosexual, ¿sí?, se ha preparado tanto para que la gente se confunda en estos temas, que ellos han dicho que la palabra de Dios no dice lo que nosotros estamos leyendo ahí, sino que dice otras cosas. O sea, la gente homosexual se ha preparado de tal manera, y es una cosa tan bien elaborada, digamos, en el sentido de lograr los objetivos de ellos, ¿sí?, que hasta ellos no solamente se han contentado con hacer esfuerzos en la parte de la política, en la parte de la economía, en la parte de los medios de comunicación y en la propaganda de su movimiento homosexual, sino que aparte de eso, muchos de ellos también han empezado a inundar a los medios que se llaman cristianos y a los teólogos supuestamente llamados también cristianos para que den conceptos a favor del homosexualismo y reinterpreten la Biblia a favor de la agenda homosexual. Entonces muchas personas dicen que el pecado que vemos ahí, dicen algunos teólogos, defensores del homosexualismo, ¿qué cosa? Eso ya suena bien extraño, pero eso es lo que está ocurriendo ahora. Teólogos, defensores del homosexualismo, ¿sí?, dicen que el pecado que vemos ahí realmente no fue el homosexualismo, sino que lo que Dios estaba condenando era la falta de hospitalidad, ¿sí? A usted le puede llegar a decir eso. Usted le muestra la situación de Sodoma y Gomorra y dice, no, pero ojo, no era el homosexualismo lo que estaba Dios ahí juzgando, era la inhospitabilidad, ¿sí? Era eso. Pero llegaron 2 hombres y entonces no lo atendieron bien. Lot sí lo atendió bien, y entonces no era que era el homosexualismo, sino era que aquellos señores no querían darle ni siquiera un buen trato. Era la inhospitabilidad, era el pecado, ¿sí? Pero miren que en la Biblia la Sodoma es mencionada 27 veces en la escritura, y siempre es mencionada como un símbolo de gran inmoralidad. Siempre que usted lee los textos que están en referencia a Sodoma, siempre están identificados con la gran inmoralidad, ¿sí?
La destrucción de Sodoma y Gomorra fue la peor destrucción después del diluvio en el Antiguo Testamento. Pregúntense ustedes, ¿será que por falta de hospitalidad Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra de esa forma como las destruyó? ¿Por falta de hospitalidad solamente? No. De hecho, claro, la Escritura habla de que los pecados de Sodoma eran muchos más, ¿sí? Los pecados de Sodoma y de Gomorra eran muchos más. Pero se muestra como que ya la copa está rebosando, ¿sí? Porque ya, mejor dicho, definitivamente ya la paciencia de Dios ya no puede soportar más, ¿sí? Y entonces por eso se muestra esta situación, para que sepamos que Dios es justo con lo que hace, ¿cierto? Porque incluso también hasta hubo una charla anterior de Abraham y con Dios, donde Abraham intercedió por Sodoma y le dijo: Señor, si hubiesen por lo menos 10 justos, dice el Señor, si hubiesen por lo menos 10 justos, yo no destruyo esa ciudad, ¿cierto? Si hubiese por lo menos 10 justos. Bueno, ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es que los ángeles fueron enviados a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Dios ya había determinado destruir a Sodoma y a Gomorra antes de enviar a los dos ángeles. Quiere decir que esto, que la falta de hospitalidad no puede ser la situación que llevó a la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque los ángeles ya habían sido enviados cuando Dios había determinado destruir aquella ciudad. Ahora, hay otra gente que también dice, aquí dice, en el texto dice, ellos le dijeron: saca a los varones para que los conozcamos. Entonces dicen algunos teólogos, defensores de la agenda homosexual, dicen que para que los conozcamos, ¿sí?, es lo mismo que decir para que los interroguemos, ¿sí? O sea que la palabra conozcamos ahí no es un eufemismo que significa tener relaciones sexuales con aquellos hombres o violarlos, en este caso, sino que significa interrogarnos, ¿sí? Miren ustedes la astucia para torcer las palabras de la Escritura. Y eso es lo que uno tiene que prestarle mucha atención a los argumentos de cualquier persona que habla de la Biblia, por más títulos que pueda tener de teología y todo lo demás. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ahora, miren ustedes, este argumento se puede caer o se puede destruir de esta manera. Si realmente lo que ellos querían era interrogar solamente a los dos ángeles, entonces ¿por qué Lot le dijo: tengo a mis dos hijas vírgenes que todavía no han conocido varón, ¿sí? Se las voy a matar para que las interroguen? Eso era lo que Lot les estaba diciendo. No. Ahora, es cierto que la conducta de Lot también es reprochable. La palabra de Dios ahí está mostrando lo que Lot hizo, no está justificando las acciones de Lot. De ninguna manera es loable que Lot hubiera ofrecido a sus hijas vírgenes en cambio de los varones. Lot no debería haber hecho eso. Amén. Pero la Biblia presenta la situación como fue. Amén. La Biblia presenta la situación tal como fue. Él estaba preocupado por la seguridad de aquellos dos varones que estaban hospedados en su casa, al punto de que hasta estaba menospreciando a sus dos hijas. Ahora también tenemos que entender que aquella sociedad también era una sociedad que era machista y tenía menor estima a las mujeres. Pero así la Biblia presenta la situación, no es que la esté justificando, simplemente presenta la situación tal como fue. Ahora, también dice en Ezequiel 16, 49 al 50, que Sodoma fue destruida por otros muchos pecados. Entre ellos se menciona la arrogancia y la injusticia, ¿sí? Entonces, dicen aquellos teólogos de la agenda homosexual, dicen que entonces Sodoma y Gomorra fue destruida, pero por la arrogancia y por la injusticia, pero no por los pecados homosexuales. Pero la Biblia también dice que por las blasfemias, es decir, porque era en gran manera blasfema, ¿sí? En Ezequiel 16, 49 al 50 dice eso. Quiere decir, cuando se está hablando aquí también de la parte de la blasfemia, de las abominaciones y de todo aquello, que se está refiriendo a pecados inmorales, ¿cierto? Entonces ya nosotros inmediatamente vamos adelante y conocemos lo que hay. Ahora, también en Judas, versículos 6 y 7, se dice que los hombres de Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque fueron en vicios contra naturaleza, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional, en esos mismos textos, dicen que porque ellos probaron carne extraña, dice también en esa versión. Entonces dicen aquellos teólogos de la agenda homosexual que carne extraña y vicios contra naturaleza se refiere a que ellos quisieron tener sexo con los ángeles, pero no a que ellos eran homosexuales o que tuvieron vicios de perversión homosexual. Miren ustedes cómo tratan de tomar un relato tan claro en la Escritura, ¿sí? Y tratan de torcerlo. Pero ¿para qué estamos analizando esto? Para que nosotros demos cuenta que nosotros no podemos confiar en lo que diga un supuesto llamado teólogo hoy en día, sino que tenemos cada vez que tener o estar apercibidos a lo que dice la Biblia. Amén.
que nosotros tenemos que confiar en las palabras de la Escritura, en la simple lectura de la Escritura cuando es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿para qué le va a poner uno peros a lo que está tan claro? Amén. Simplemente lea la Biblia, amén, y créala como dice. Pero hay gente que quiere torcer a toda hora la Escritura para que la Escritura se acomode a sus cosas y no ellos acomodarse a lo que la Escritura enseña. Amén. Entonces dicen ellos que carne extraña o vicios contra la naturaleza es que los hombres quisieron tener encuentros sexuales con los ángeles, pero la respuesta es que ellos ni siquiera sabían que eran ángeles. ¿Sí? Los ángeles estaban en forma de hombres, y por causa de que estaban en forma de hombres es que ellos pensaron que podían abusar de ellos. Quiere decir que esta explicación tampoco tiene ningún sentido, pero aquí nos estamos dando cuenta de lo que la gente se inventa con el propósito de no creer a la palabra de Dios. Amén. Sigamos allá adelante, damos otro ejemplo. Vamos a ver qué decía la ley de Moisés acerca del homosexualismo. ¿Qué decía la ley de Moisés? Vea, la ley requería la pena de muerte por homosexualidad. Eso lo dice Levítico 20:13. ¿Sí? Si un hombre se yaciere con otro hombre como si fuera una mujer, ambos morirán. ¿Sí? Eso dice, así era la ley de Moisés, ambos morirán. También la ley de Moisés lo llamaba una abominación. Y una abominación es una de las cosas que impide que la gente vaya al cielo. Dice, cualquiera que se acueste con un hombre como si fuera una mujer es abominación. Levítico 18:22. Y la Biblia dice que los abominables no pueden heredar el reino de Dios, Apocalipsis 21:27. ¿Sí? También en la ley de Moisés tanto las prostitutas como los sodomitas eran aborrecidos, tanto que el dinero obtenido por las actividades de aquellos no podía ser traído a la casa de Dios. ¿Sí? O sea, un homosexual no podía traer, por causa de su actividad homosexual, las ganancias que hubiera tenido a presentárselas ante Dios. No podía hacer eso. No se podía hacer eso. No se podía traer de ahí ni ofrendas, ni sacrificios, ni diezmos, ni nada. Todo eso estaba totalmente prohibido por causa de su procedencia. ¿Sí? La Biblia dice que las actividades de un homosexual eran el precio de un perro. O sea, tiene la forma como se dice para mostrarlo tan terrible que era la situación delante de Dios. ¿Sí? Esa fue la frase usada en la Escritura que prohíbe que el dinero cobrado por un sodomita o un prostituto homosexual sea ofrecido a Dios. Amén. Eso está en Deuteronomio 23, del 17 al 18. Bueno, también la Escritura muestra que cuando hubo grandes reformas en Israel, a través de reyes como Josías, como Ezequías, como los grandes reyes, dice la Escritura que ellos apartaron de Israel a los sodomitas. Quiere decir que ellos, se ve que la Escritura mostraba que estaba bien estar en contra del comportamiento homosexual. Amén. Las grandes reformas se caracterizaron por eso, las grandes reformas de los reyes que estuvieron o hicieron lo recto delante de Dios en Israel. Pero aún a pesar de que estas declaraciones están ahí, aparecen nuevamente los teólogos del movimiento homosexual, ¿sí? Los de la agenda gay, y dicen que estas declaraciones que están ahí en la ley de Moisés, ¿sí? No se refieren a la ley ritual, esas declaraciones se refieren a la ley ritual, pero no a la ley de la pureza moral. ¿Sí? Dicen que se refiere a la ley ceremonial, pero no a las prohibiciones morales. ¿Qué quiere decir esto? Vean. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, hay cosas que son o que tienen que ver con la moralidad y que son leyes de tipo moral, son leyes que trascienden incluso la misma ley y actualmente la iglesia también las cree. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo en el Antiguo Pacto, y Cristo lo ratifica en el Nuevo Testamento. Eso es una ley moral, ¿sí? Porque estaba establecida tanto para ellos y la hacemos nosotros, pero había leyes de tipo ceremonial o ritual. Por ejemplo, cuando ellos iban a hacer los sacrificios, por ejemplo, cuando ellos guardaban el sábado, por ejemplo, cuando ellos celebraban ciertas fiestas, todo eso era ritual o ceremonial. Entonces nosotros estamos claros de que lo ritual o ceremonial no pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Sí? Nosotros estamos claros, por ejemplo, que hoy en día nosotros no tenemos que estar sacrificando animales, que nosotros tenemos que seguir guardando el sábado, que nosotros no tenemos que seguir guardando las fiestas de los judíos, porque eso eran leyes rituales y por lo tanto nosotros en el Nuevo Pacto no las guardamos porque son de tipo ritual.
Pero todo lo que es de tipo moral, nosotros sí sabemos que tenemos que seguirlo guardando porque así lo dejó el Señor. Amén. Pero entonces el invento de aquellos es que esas condenaciones al homosexualismo eran más bien de las leyes rituales, ¿sí? Por lo tanto, entonces, no morales. Por lo tanto, entonces la iglesia podría aceptar ahora el homosexualismo, porque esas son de las cosas que no estaban directamente condenadas allá, ¿sí? Entonces dicen, eso tiene que ver es con lo ritual, no con lo moral, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si una persona dice no ser cristiana y sigue comportamientos o conductas homosexuales, entonces no tiene ningún problema, porque eso era de la parte ritual, no de la parte moral, ¿sí? Pero ¿será que eso es así? ¿Será que eso es así? Entonces, vean, no, la respuesta que tenemos que dar es que no. No es verdad que estos textos estén solamente metidos dentro de textos que tienen que ver con el culto ritual de Israel, porque dentro de ellos, dentro de los versículos anteriores y posteriores, dentro de su contexto, mejor dicho, porque nosotros hablamos del contexto, y por eso la importancia de no desligar un texto de su contexto, porque si no, lo que se ha hecho es verdaderamente cierto, que un texto desligado de su contexto es un pretexto, ¿sí? Cuando nosotros vemos los textos que están dentro del contexto de aquellos textos bíblicos, encontramos que hay mandamientos también que prohíben el incesto, los otros actos sexuales entre familiares, el adulterio, el sacrificio de niños, el bestialismo y la consulta de los adivinos. Todos esos tienen que ver con leyes de tipo moral. Los creían en Israel y por eso nosotros los seguimos creyendo y los seguimos manteniendo. Amén. Entonces, si vamos a decir que eso era solamente ritualista, entonces nosotros tenemos que aceptar también el adulterio, tenemos que aceptar el bestialismo, tenemos que aceptar el incesto, tenemos que aceptar la consulta de adivinos y todo lo demás. Lo cual demuestra que eso no es un argumento que tenga lógica con la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué no creer simplemente a lo que dice el texto a través de la simple lectura de la Biblia? ¿Por qué tener que complicar la situación para justificar algo que la Biblia no justifica? Amén. Y aquí se hace verdaderamente cierto lo que dice la Escritura, y es que Cristo es una piedra. Lo que dijo el apóstol Pedro: para vosotros Cristo es piedra viva, ¿cierto? Sobre la cual estáis edificados. Pero para otros, piedra de tropiezo y piedra que hace caer. Es decir, ahí está la Escritura, ahí están las palabras de la Biblia. Al que las quiera creer, para nosotros entonces piedra viva, sobre la cual nos podemos edificar. Pero al que no lo quiere creer, llega a la Biblia y la Biblia se le vuelve entonces tropezadera, ¿sí? No porque la Biblia en sí sea mala, sino porque ellos la pervierten, la tuercen para su propia perdición. Así lo dice la Escritura. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 18 y versículo número 1. Vamos a leer esa porción de la Escritura para darnos cuenta de qué se trata. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dice la Escritura que el varón Jonatán apenas vio a David hablar con su padre Saúl, lo vio Jonatán y dice, y su alma quedó ligada a la de David y lo amó como a sí mismo. Entonces las personas homosexuales dicen, o los de la gente homosexual dicen, ahí está comprobado claramente que Jonatán y David eran homosexuales, ¿sí? Los dos eran homosexuales porque se amaban de una manera entrañable. Amén. Pero resulta que cuando usted lee texto así, y el problema de leer los textos desligados del contexto, otra vez, porque vean hermanos, todas las veces que viene alguien con una falsa doctrina, le muestra usted un texto de la Biblia y le saca el resto. Y usted tiene que ser muy hábil también, ¿sí? Para decirle, pero un momento, vamos a leer bien la Escritura, vamos a ver qué dice la Biblia antes, qué dice la Biblia después de esto, ¿sí? Cuando nosotros miramos esto de manera integral, nos damos cuenta que cuando David había acabado de hablar con Saúl, ¿sí? Lo que había acontecido antes era que David se había enfrentado al gigante Goliat. O sea, este suceso ocurrió inmediatamente después de que David venció al gigante Goliat. Y ubiquémoslo bien en contexto. Todo el pueblo de Israel estaba temeroso ante un gigante que venía, ¿cierto? Se burlaba del pueblo de Israel todo el tiempo, los humillaba y les decía que eran como perros, les decía de todo tipo de cosas que hasta los maldecía y injuriaba, dice la palabra de Dios, diciendo de todo tipo de groserías y toda cantidad de cosas para ofenderlos, hasta que por fin alguien de Israel se paró de frente ante el gigante y dijo, tú no tienes nada que hacer contra el pueblo de Dios, tú vienes contra mí con espada, lanza y caballería, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Jehová hoy te entregará en mi mano y yo te venceré.
y efectivamente eso ocurrió, y nosotros ya sabemos el desenlace de esa historia. Amén. Entonces lo que estaba ocurriendo era la admiración de un muchacho, amén, que acaba de ver a otro, que dio, fue capaz de ofrecer o de poner hasta en peligro su propia vida con tal de salvar a todo el pueblo, entre el cual estaba incluido él. Por lo tanto, cuando dice la escritura que él amó a David, es como lo mismo que ocurriría si alguien estuviera aquí importunándonos a nosotros o tratando de hacernos daño, y viene alguien y nos salva y nos defiende. ¿Cómo no vamos a amar a esa persona que nos hizo el bien de librarnos de un enemigo? Amén. Eso es lo que estaba ocurriendo. Pero miren ustedes que la escritura confronta, o la escritura nos muestra esto mucho mejor. Y es que cuando nosotros vemos más adelante, ahí el texto en el mismo capítulo 18:6, vean lo que dice ahí. Aconteció que cuando volvían ellos cantando, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantaron y danzaron para recibir al rey Saúl con panderos, con cantos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Sí? Se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dijeron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. ¿Sí? Y entonces miren ustedes que lo que estaba ocurriendo era que todo el pueblo de Israel tenía una admiración inmensa por David. ¿Sí? Lo mismo que el joven Jonatán, lo mismo que toda la gente que estaba en Israel. Y cuando nosotros vemos más adelante, también el mismo, dice en el mismo capítulo, usted lo sigue leyendo, y dice la escritura que todo el pueblo de Israel amaba a David, porque David entraba y salía delante de ellos y siempre tenía victorias. Entonces la pregunta es, bueno, si todo el pueblo de Israel y de Judá amaba a David, ¿es que todo el pueblo de Israel y de Judá eran homosexuales? ¿Era que todas las mujeres de Israel estaban enamoradas sexualmente de David? No, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué torcer la admiración de Jonatán por David de esa forma? No tiene sentido. No. Ahora, miren, dice también ahí en el 19:1 del primer libro de Samuel, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Dice: pero Jonatán, hijo de Saúl, amaban a David en gran manera. En gran manera. Y en la otra dice que lo amaba como a sí mismo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿será que cuando uno ama a alguien en gran manera o lo ama como a sí mismo, uno es homosexual? No. El mismo Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Ese es el mandamiento del Señor. ¿Cristo nos estaba diciendo a nosotros que nos volviéramos homosexuales por ese mandamiento? No, de ninguna forma. No, porque Cristo mismo no era homosexual. Cristo mismo condenó el homosexualismo. Amén. Y el mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Gálatas 5:14. Leamos esa porción de la escritura que nos dice, para que nosotros quedemos bien claros con esa porción. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, toda la ley se cumple en eso, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Santiago capítulo 2, versículo 8. También le damos esa porción. Santiago capítulo número 2, versículo número 8, ¿qué nos dice la escritura? Nos dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, el apóstol aquí dice la ley real, ¿sí? Conforme a la escritura es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba haciendo el joven Jonatán con David? Amarlo como a sí mismo, lo cual es cumplir toda la ley. Amén. Pero claro, cuando una persona tiene en su mente algo retorcido, o cuando quiere poner sus pensamientos por encima de la escritura, en vez de que la escritura le hable, pues va a interpretar la Biblia de esa manera. Y realmente eso no es una interpretación, eso es una reinterpretación, es torcer la escritura, ¿cierto? Es volverla a interpretar para el gusto de uno, ¿cierto? Entonces eso no es así. Ahora, hay otra frase final que tenemos que analizar, y es que David también dijo lo siguiente: dijo: angustias tengo por ti, hermano mío Jonatán, me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Segundo de Samuel 1:26.
Los de la agenda homosexual ven ese texto y se lo sacan y lo ponen por todo lado. Más maravilloso le fue el amor de Jonatán que el amor de las mujeres. Eso definitivamente declara abiertamente que es que David era un homosexual, ¿sí? Algunos dicen que David fue homosexual solamente durante una parte de su juventud y que luego dejó de ser homosexual cuando ya tuvo mujeres y tuvo hijos. Pero realmente, ¿eso será lo que dice la Escritura? Otra vez nosotros tenemos que volver a lo mismo. No nos dejemos meter un solo texto de la Escritura sin analizar qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Cuando nosotros vemos ahí esa porción de la Escritura, nos damos cuenta que no estaba inmersa dentro de una carta de amor que David le estaba escribiendo a Jonatán, no, sino era una endecha. ¿Una endecha por qué? Por el dolor, por la muerte de Jonatán. Jonatán había acabado de ser vencido en la batalla y había sido dado de baja por los filisteos. Estaba muerto. Y de igual manera había muerto también Saúl. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que la endecha no fue solamente hecha para Jonatán, sino que la endecha fue hecha para Saúl y para Jonatán, para los dos. Por lo tanto, no era una carta de amor, no, era un dolor increíble que él estaba sintiendo porque se habían muerto dos valientes, dos grandes de Israel, dos fuertes y poderosos guerreros, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba diciendo David ahí cuando dice más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Lo que David quiere transmitir, ¿sí?, es que él amó a Jonatán con un sentimiento que supera a la relación puramente erótica. ¿Amén? Ahora nosotros sabemos que la relación puramente erótica no es el verdadero amor, ¿cierto? El verdadero amor no es la relación puramente erótica. Hay gente que le dice a otro te amo, y lo único que quieren tener es relaciones sexuales con aquella persona, pero en realidad no la aman, ¿sí? Entonces la relación erótica, el amor va mucho más allá de la relación erótica. Eso es lo que está diciendo David en este momento, ¿sí? Entonces, ¿para qué uno tener que meter cosas que la Escritura no está diciendo para justificar un comportamiento que la Biblia no respalda desde ningún punto de vista? ¿Amén? Y lo terrible de todo esto es que es gente con la Biblia en las manos. Es gente que han estudiado teología muchos años. Es gente que predica desde púlpitos hablando de este tipo de cosas y influenciando a la gente para que la gente hoy en día vaya hacia las tendencias homosexuales. Vamos a mirar otro ejemplo más. Otro ejemplo más. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, 26 al 27 que el homosexualismo y el lesbianismo son pasiones vergonzosas o degradantes. ¿Amén? Leámoslo. Romanos capítulo número 1, versículo 26. Romanos capítulo número 1, versículo número 26, dice la Escritura: por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, dice vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, ¿sí? El lesbianismo. Y dice la Biblia también ahí en el siguiente: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vemos la palabra vergonzoso dos veces. ¿Amén? Dos veces. Son pasiones vergonzosas o pasiones degradantes, lo dice la Escritura. ¿Amén? La simple lectura de la Biblia condena el homosexualismo. Usted simplemente lea la Biblia, ¿cierto? Y no le ponga pelos aquí o allá, lea la Biblia y entiendan. ¿Amén? Pero nuevamente salen los teólogos del homosexualismo, ¿sí? Y dicen, mira, lo que ocurre es que la Biblia no está condenando a alguien comportamiento homosexual en general. No, eso no es lo que está haciendo la Biblia. El apóstol Pablo no era eso lo que pretendía. No, él lo que estaba condenando ahí era el abuso del homosexualismo, ¿sí? Es decir, cuando una persona tiene muchas relaciones homosexuales, pero Pablo lo que quiere es que los homosexuales sean templados, o sea, que manejen con moderación su homosexualidad. Eso dicen ellos. Bueno, la pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? En ninguna parte lo dice ahí. Amén. Antes, por el contrario, la Escritura dice que cuando un hombre tiene una mujer, dice la Biblia, tengan toda la intimidad que quieran, pueden tenerla, ¿cierto? No hay ningún problema, tanto que sea con su mujer, tengan toda la intimidad que sea posible. Claro, eso sí, llegan a un acuerdo y todo lo demás. Pero la Biblia no dice ahí que las relaciones sexuales tienen que ser de alguna manera controladas o medidas a un ritmo en tanto tiempo, ni nada de eso por el estilo. No es eso lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿de dónde sacan esos argumentos? Pero se los digo porque eso es lo que la gente dice.
los defensores del homosexualismo cuando se leen estos textos. Amén. Otra gente dice lo siguiente, vea, lo que Pablo estaba condenando ahí no era el homosexualismo en general, sino lo que él estaba condenando era que una persona que es heterosexual por naturaleza se comporte como un homosexual. Quiere decir que es ir en contra de su naturaleza. Si su naturaleza es que es un hombre y le gustan las mujeres, entonces lo que está en contra de su naturaleza es que vaya y busque a otro hombre. Pero no es que esté condenando a los homosexuales, sino a los hombres que, queriendo las mujeres, también van y buscan a un hombre. ¿Sí? Como tú haces la escritura. O también ellos dicen, es mejor dicho, ir en contra de la naturaleza. Es decir, si una persona por naturaleza es homosexual, dicen ellos, ¿sí? Entonces lo que está mal es que esa persona tenga relaciones sexuales heterosexuales, ¿sí? Eso es lo que está mal, eso es lo que Pablo condena. Pero miren que nosotros en la lectura de la palabra de Dios ahí no encontramos nada de eso. No, Pablo dice es ir en contra de la naturaleza. Dice pasiones vergonzosas, lo dice varias veces, 2 veces lo dice ahí en la porción de la escritura. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar también a refutar este argumento? Miren, es que para natural, ahí donde la Biblia dice dejaron el uso natural de la mujer, ¿sí? Para la palabra natural, Pablo usó la palabra griega physis, ¿sí? De la cual también sale físico para el idioma español, ¿sí? Y se refiere a la función natural, ¿sí? A la función natural, no al deseo que tenga la gente, o si se le puede llamar entre comillas deseo natural, que no es deseo natural, ¿sí? Se refirió fue a la función natural, ¿sí? La sexualidad natural no es determinada en lo que se desea sexualmente, sino en la forma en que nosotros hemos sido hechos, ¿sí? Si Dios a mí me hizo como varón, yo soy varón, y el comportamiento sexual natural tiene que ser el de un varón, ¿sí? O de una mujer. Lo mismo si Dios hizo a una mujer de su manera física, natural, como una mujer, el comportamiento natural tiene que ser el que a ella le guste o ella esté con un hombre. Amén. Como tiene que ser. Entonces, ir en contra de la naturaleza es eso. Entonces, cuando miramos eso con cuidado, nos damos cuenta que tampoco estos argumentos de aquella gente tienen validez. Ahora, miremos finalmente esta última diapositiva. Y es que la escritura dice que las personas que practican el homosexualismo, como lo habíamos leído, no heredarán el reino de Dios. Amén, como lo habíamos leído en el texto que habíamos empezado, por eso vamos a terminar. Miren lo que dice la escritura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahí la palabra griega es malakoi. Dice, ni los que se echan con varones. Ahí la palabra griega es arsenokotai. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Vemos ahí que Pablo se refiere al homosexualismo de 2 maneras. Uno, afeminados, ¿cierto? Malakoi. Quiere decir aquel hombre que tiene comportamientos de mujer, ¿cierto? Que tiene comportamientos muy delicados, parecidos a los de las mujeres. ¿Sí? La Biblia nos dice que tiene que tener cuidado un hombre que tenga comportamientos afeminados. No heredará el reino de Dios, ¿cierto? Ahora después dice el que practica también, el que se echa con varones, ¿cierto? Arsenokoitai. Entonces, de 2 formas él se está refiriendo al homosexualismo para llegar claramente a lo que él se está refiriendo. ¿Sí? Entonces, es bien ilustrativo. Uno tiene que hacer la simple lectura de la palabra de Dios. Amén. La simple lectura de la palabra de Dios para entender eso. Y esto erais algunos. ¿Sí? Esto erais algunos. ¿Qué quiere decir esto? Vean, que el homosexualismo no es un comportamiento natural, sino una rebelión contra Dios. Amén. Es un pecado. Amén. Quiere decir que no es algo que Dios hizo. Quiere decir que no es verdad lo que han dicho de que hay gente que nace homosexual. Quiere decir que no es verdad que es algo que viene de la genética. Ahora, si fuera de la genética, los homosexuales ya se hubieran acabado en el mundo. ¿Sí? Porque si un hombre es verdaderamente homosexual y tiene solamente relaciones con otro hombre, pues no se puede reproducir. Entonces, ¿a quién le va a transmitir los genes del homosexualismo? A nadie, ya se hubieran acabado, ¿cierto? Entonces, es más bien un vicio, lo que dice la escritura, contra la naturaleza, un vicio degradante, ¿sí? Un vicio degradante, una pasión vergonzosa, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Dios no va a hacer a alguien de una forma para castigarlo por la forma en que lo hizo, ni más faltaba, ¿cierto?
Dios no va a ser una persona homosexual para condenarla por ser homosexual, ni mal faltaba. No, Dios es justo, amén. Pero la Escritura dice, y esto erais algunos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por más difícil que al hombre le parezca, sí es posible dejar de ser homosexual. Amén. Sí es posible. Sí hay esperanza para la gente que es homosexual. O sea, la Biblia dice, no heredarás el reino de Dios. Pero vea, pero ahora ya hay una luz de esperanza. Dice, esto erais algunos. ¿Sí? Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire, ya habéis sido lavados en el nombre de Jesús, a través del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios cuando se recibe el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que sí hay posibilidad de que una persona pueda salir del homosexualismo a través del nacer de nuevo. Amén. A través de nacer del agua del Espíritu. Hay posibilidad, hay esperanza para la persona homosexual. Dios no quiere que la gente se condene, no quiere que ninguno se pierda. Ahora, sabemos que es un vicio muy difícil para podernos salir de él. Que así como muchas veces, digamos, el alcohólico requiere también de ayuda de terapeutas para poder dejar el vicio, y es cierto que nosotros sabemos que Dios hace el milagro, pero también cuando podemos recomendarle a alguien que entre en un tratamiento, y si nosotros vemos, por ejemplo, también personas que son drogadictas, también sabemos que es difícil su rehabilitación y podemos enseñarles el Evangelio, pero a la vez también podemos recomendarles algunas ayudas que ellos puedan buscar a través de terapistas. De la misma forma, también a estas personas se les podría ayudar a través de tratamiento profesional. Amén. Porque sí es cierto que son asuntos delicados que no se pueden ventilar con todo el mundo, pero sí hay posibilidad de que las personas puedan ser regeneradas, no solamente por un tratamiento terapéutico, no, sino por el poder de nuestro Dios, que es el que finalmente va a transformarlo todo. Amén. Se puede hacer un tratamiento terapéutico, pero si no opera el Espíritu Santo de Dios, aún todavía sus pecados no han sido perdonados, y todavía la persona sigue con esos comportamientos y con esas tendencias. Amén. Entonces hay posibilidad de que una persona que tiene esas tendencias pueda llegar a ser salva a través de el nacer de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué he pretendido con toda esta enseñanza en esta noche? Que quedemos nosotros de alguna manera empapados de la situación y nos demos cuenta que nosotros todavía tenemos que seguir predicando esta verdad al mundo. Amén. Que la iglesia no puede ceder ni un centímetro en este aspecto. Que si nosotros llegamos a ceder en este aspecto, dejamos de ser iglesia. Amén. Comenzamos nosotros a volvernos cualquier otra cosa. Y es totalmente doloroso que haya gente diciendo que pertenece al cristianismo o que forma parte de la iglesia cristiana y estén ordenando ministros homosexuales, ¿sí? O estén permitiendo que todo este tipo de comportamientos se den dentro de sus iglesias. Entonces nosotros tenemos que estar aprestados de la palabra de verdad. La Escritura dice que en los posteriores días aumentarán, ¿cierto?, todos estos males. Y la Biblia dice en Romanos capítulo número 1, donde habla de que el homosexualismo es una pasión vergonzosa, la Biblia dice que se refiere a un momento de gran apostasía. Dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Ven? Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces comienza a decir, dice, aún sus mujeres, y empieza la parte que ya leímos nosotros ahí, ¿sí? Las mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra naturaleza. Amén. Entonces es a partir de la degradación moral, ¿sí?, donde ocurre esto. Hermana, tengo que ver si hay otra diapositiva más, que hay una más. Si no me equivoco, les muestro un texto más, ya para terminar. Este es el último, sí. Este es el último. Me acordé que había otra diapositiva más, y es la siguiente. Miren, leamos este texto. El homosexualismo y la agenda gay se opone a la sana doctrina. Se opone a la sana doctrina. Vean el texto tan claro como lo dice. Tengamos en cuenta, este es 1 Timoteo capítulo 1, del 9 al 10, en la Nueva Versión Internacional, vean cómo dice. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales. Ahí la palabra es arsenopoitais. Para los traficantes de esclavos, para los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Quiere decir que esto se opone a la sana doctrina. Toda vez que estos teólogos, estos activistas, a través de la parte religiosa ya de la agenda homosexual,
¿sí?, del componente religioso de la agenda homosexual, nos dicen a nosotros que el homosexualismo es permitido por la Biblia, ellos se están oponiendo a la sana doctrina. Amén. Se están oponiendo a la sana doctrina. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Amén. Ahora, ¿significa esto que nosotros tenemos que odiar a la gente homosexual? ¿Significa esto que si llegara un homosexual a la iglesia nosotros tenemos que mirarlo con recelo y rechazarlo de inmediato? No, no, porque el amor de Dios tiene que estar primero, ¿cierto? Tenemos que ayudar a aquella gente. Ahora, si viniera un homosexual a poner en peligro a nuestros jóvenes, a poner en peligro a la iglesia, ahí ya toca tomar otra medida de control, ¿cierto? Pero lo que la palabra nos enseña es que nosotros tenemos que amar a las personas y ayudarlas a salir adelante. Amén. Hay gente muy necesitada de Dios y han tenido o han caído en estos vicios por muchas situaciones diferentes. Quizá porque han sido abusados cuando niños, ¿sí? Quizá porque han sido maltratados, quizá porque otros les han metido ideas extrañas dentro de su cabeza. Pero la palabra de Dios dice que hay forma de que ellos puedan también conocer a Dios, porque también el evangelio es para ellos. Esto eres algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados. Y si Pablo dice esto eres algunos, era porque era de verdad, que había algunos en la iglesia que habían sido eso, o si no, él no lo hubiera dicho. Amén. Y es posible que en todos los tiempos de la historia de la iglesia mucha gente que ha tenido esas tendencias, esos comportamientos, haya podido conocer a Cristo también y pueda dar testimonio del gran poder transformador que tiene nuestro Salvador Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo.